tercera reproducción a ver qué tal nos va, ¿verdad? Pues, siempre había visto, pero se descartaban, ¿verdad? Pero esta sí se quedó. Esta es última enfermedad que la tocamos con más exactitud en el caso de medicina animales de producción, porque es más que todo es una enfermedad de origen metabólico, solo la vamos a mencionar algunos aspectos relevantes. ¿Se mira, Mayna? Sí, doctor. Va. Sí, todo bien. Gracias. En el caso, ¿verdad? La primera, la pseudopreñez, también puede ser hidrometra o mucometra, ¿verdad? Depende del contenido, ¿verdad? Se refiere a la acumulación de un líquido aséptico dentro del útero, ¿verdad? Generalmente da, en el caso, es más porque todo en las cabras, ¿verdad? Más se da. O sea, esto se da, les baja la pancita, la ubre también se les desarrolla, tienen leche, pero nos llega a ocurrir el parto. Siempre hay presencia de un cuerpo lúteo funcional, ¿verdad? Y los niveles de progesterona, pues son los algunos lo llaman como síndrome del útero ocupado también, ¿verdad? Entonces, eso mismo, la presencia de ese líquido hace que persista el cuerpo lúteo, en parte de la explicación de la patofisiología. Esto, ¿verdad? La imagen ecográfica, esta es una vejiga, estos son casos de la granja, siempre vamos a ver la forma de la vejiga, que es característica, ¿verdad? En caso de la mucometra, es miren, aquí vemos la vejiga, el resto de la vejiga, y aquí vemos esto. Si fuera una preñez, una cámara gestacional de los primeros meses, pues encontraríamos el embrión. En este caso no, puede haber un caso de trabéculas de fibrina, puede haber, ¿verdad? O hay un sedimento también en esto. Más no vemos el latido cardíaco a veces o el movimiento de los embriones, que eso sí es bien característico en los embriocitos. Entonces, este es un caso de una cabra de la granja experimental en el cual encontramos una mucometra inicial, ¿verdad? A veces ya encontramos aquí en el abdomen también. La etiología, pues hay un componente genético, ¿verdad? Se asocia que la prolactina son en cabras altas productoras, razas, ¿verdad? Las razas lecheras, que son cualquiera de las que tenemos aquí en nuestro medio. Sí es esto una de las causas, las dosis muy altas de estrógenos. De hecho, en algunos casos, tengan mucho cuidado y también pasa en vacas. El estrógeno puede ser combinado en la terapia posparto, a veces se puede combinar, pero lo que varía son las dosis. Por ejemplo, si ustedes utilizan estrógenos, en casos de una metritis severa, el principio es que como los estrógenos favorecen la irrigación sanguínea, entonces cuando se pone un antibiótico, nosotros asumimos que como va a haber más irrigación del útero, el antibiótico se va a tener una mejor distribución. Pero entonces, por ejemplo, en vacas se puede usar en casos de una metritis severa, una dosis de estrógenos, no mayor a 3 miligramos, principalmente de benzoato de estradiol, porque ya dosis más altas, en el caso de vacas, mayor a 3 miligramos, predispone a quistes ováricos. En el caso de cabras, dosis mayores a 1 miligramo, ya predispone a que haya. De hecho, los casos que yo aprendí las primeras veces de cabras con mucometra o con falsa preñez, fueron porque fueron tratadas en programas de sincronización de celo. Entonces sí, puede pasar esto, ¿verdad? El uso de estrógenos. También existen estrógenos que vienen en las plantas, ¿verdad? A veces como la estrella, ¿verdad? Tienen fitoestrógenos, ¿verdad? También la soya, ¿verdad? Micotoxinas también, como el fusarium, que son estrógenos, tiene actividad estrogénica. También se da por deficiente producción y liberación de prostaglandina, ¿verdad? No hay ese estímulo para que haya rompimiento del cuerpo lúteo y haya evacuación. Esto, ya les mencioné los fitoestrógenos como las micotoxinas del fusarium, también estas enfermedades como la tripanosomiasis en cabras, toxoplasmosis, que sí hay en nuestro medio, y esta enfermedad de la frontera, que es una enfermedad vírica similar a de la familia de la diarrea viral bovina y de la peste porcina clásica, ¿verdad? Que dañan a los endotelios y por eso se produce un flujo anormal a nivel del útero. También cuando hay obstrucción del cuello uterino, ¿verdad? Hay una compresión
muy grande, en preñeces que son, pero no son preñeces, sino que por alguna situación hay compresión del cuello uterino o la vagina, ¿verdad? Animales que son muy pesados. Y también en algunos casos persistencia del himen, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay una práctica que, bueno, yo no la, no la recomiendo, a veces cuando se sincronizan a las cabras, ¿verdad? O sea, hay que, antes de sincronizarlas hay que romperles el himen, ¿verdad? Hay que introducirles por vía vaginal. Entonces, porque también se asocia a algunos, ¿verdad? Pero realmente los que son más frecuentes en nuestro medio, las etiologías, son por el tratamiento con estrógenos exógenos. Sí tengan mucho cuidado porque hay un producto, por ejemplo, en el medio que tiene la combinación de maleato de ergonovina con estrógenos. Entonces, si lo van a aplicar en cabras, revisen bien la dosis porque sí puede poner a padecer esta mucometra. La incidencia es alta, es más alta. La otra especie que son las perras, y también en el caso de las mujeres también ocurre este fenómeno de la pseudociesis o falsa preñez. Las cabras son las más predispuestas, son un 21%. Se da en vacas lecheras, pero sí puede presentarse en otras también que no precisamente tienen este carácter lechero, ¿verdad? Puede también ocurrir también posterior a la cubrición, que hay una muerte embrional. Tiene la característica que las muertes embrionales hay reabsorciones, entonces el feto no se mira, pero queda entonces algún componente que estimula, que no da esa señal para que haya la luteólisis. Esto que es lo que hay, la manifestación clínica, es acúmulo de fluido dentro del útero, dada una impresión de preñez, glándula mamaria, y también producen leche, normal, forman leche y forman calostro, síntomas de preñez. Por otro lado, también no presentan celo y sí hay evidencia. Es un poquito difícil ver con ecografía, ¿verdad? Porque nuestros aparatos no es tan fácil agarrar los ovarios de las cabras y de las ovejas, ¿verdad? Pero sí, si se hacen análisis hormonales, sí hay presencia de niveles de, de progesterona altos. Puede ocurrir lo que les llama el parto de agua, ¿verdad? Que llega al tiempo, más o menos un tiempo esperado del parto, ya por forma física se rompe el tapón a nivel del cervix y se elimina el agua, entonces le llaman parto de agua, ¿verdad? O también como explosión de nubes, ¿verdad? Porque hay como que salen así por etapas. También no muestran síntomas externos de hidrómetra, ¿verdad? Solo que no entran en celo y no llega al parto. Y en algunos casos también puede haber, cuando ya lleva tiempo, se observa una secreción sanguinolenta, ¿verdad? Ya la excesiva presión pues ya va produciendo. Algunas presentan, en caso cuando ya es muy grande, presentan problemas ya respiratorios, ¿verdad? Que ya no se puede expandir el diafragma porque el útero está muy grande. En la ecografía, ¿verdad? Vamos a encontrar una hipo, ¿verdad? O sea, o anecogénica, ¿verdad? O sea, poco que no refleja las ondas sonoras, ¿verdad? Con presencia de fluido, ¿verdad? No se mira nada, no hay presencia de embriocitos o de fetos, ¿verdad? Hay trabéculas, cuando a veces hay fibrina, pues se miran unas líneas ondulantes, ¿verdad? En algunas veces la membrana coriolantoidea también se mira así como membrana ondulante, pero tiende a ser más rígida y siempre está acompañada del latido cardíaco del feto o embrión. Entonces sí, otra circunstancia es que en el diagnóstico no hay embrión o feto, ni sin estructuras placentarias, ¿verdad? Recuérdense que por el tipo de placenta de las cabras y ovejas, pues es de tipo cotiledonar, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los placentonios, antes se decía placentomas, pero da idea de mal, es placentonios, que forman como copitas, se forman como copas. En los bovinos son como hongos, ¿verdad? Vamos a ver las estructuras estas, que son indicativas de que hay preñez, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Estos trastornos solo se diferencia. Ahora, en el caso de la eh, hidrometra, pues tiende a ser solo se mira todo negro, mientras que cuando es mucometra, pues tiende a ser un poco hipogénico. Entonces, se puede usar puede ser mucómetra o mucometra, dependiendo de las características que tenga en la ecografía. Estos son otros, ¿verdad? Estos son otros tipos
que se miran, ¿verdad? Aquí se miran redondeados, pero no hay. Cuando hay embriones, pues los encontramos aquí adentro, ¿verdad? Hay varios, aquí hay varios cuernos, ¿verdad? No son cámaras gestacionales. Cuando esto es bien frecuente verlo en preñeces temprana, en cabras y ovejas, lo que se llaman cámaras gestacionales. Pero miramos varias, pero no hay nada. En más de alguno de estos tendríamos que encontrar embriones o latidos o la membrana coriolantoidea. El tratamiento, uno es sabemos que hay un cuerpo lúteo persistente, podemos hacerlo a través de dos formas. Uno, administración de prostaglandina. Existen dos tipos de prostaglandina, la que es la dinaprostrometamina, que es la natural, que casi no viene al país. Yo sí prefiero usarla esta, porque esta, por ejemplo, esta sí tiene más actividad sobre el útero, principalmente en las hembras paridas. Y también para este caso, pues es el Dinaprost. En México sí se vende. Aquí es más caro, más caro. El que encontramos más es el cloprostenol. Entonces, usamos más o menos medio ml, que es el equivalente de 150 microgramos, ¿verdad? O 15 miligramos. Más o menos es la quinta parte de la vaca la que se utiliza, ¿verdad? La cuarta, quinta parte de una vaca. En la vaca son 2 ml, en esta son 0.5. Pero el mejor es el Dinaprost, pero si solo tenemos, pues podemos usar el cloprostenol, que es el que más tenemos. Puede acompañarse de oxitocina, ¿verdad? La dosis es alta, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la oxitocina en dosis mayores a esto puede producir irritación nerviosa y puede producir vómito. Entonces hay que tener cuidado con las dosis altas, se puede usar oxitocina. Otro método también que yo he probado es que como ya he diagnosticado que es mucometra, lo que hago es les introduzco una varilla, ¿verdad? Les colgamos a la cabrita o a la oveja, las ponemos, colgamos de las patas, pasamos la varilla y hacemos un lavado con solución salina, ¿verdad? También es otra opción. O la combinación de pasar el cervix, introducir solución salina y aplicar una prostaglandina, ¿verdad? Combinado se puede, pues, es otra forma, ¿verdad? Y hay que tener si no se controlan el factor que está produciendo esto, la recidiva es bastante común. Entonces es mejor darle macho y si no queda preñada, pues a esa, pues no llega a completar una preñez, pues entonces mejor descartarla. Esto hay que tener en cuenta, ¿verdad? Uno, que haya eliminación, ¿verdad? Que haya limpieza de eliminación de los fluidos a través de la vagina, ¿verdad? Evaluar el examen ginecológico después del tratamiento para ver que no quede, porque si lo hace mal, puede convertirse en una piometra, ¿verdad? Que también ver que haya presente en celo, ¿verdad? Eso es un buen indicador de que ya no está este problema, ¿verdad? Entonces, hacerle un seguimiento siempre, principalmente son cabras de alto valor genético, ¿verdad? Sí. Otra cosa que también, en el caso de esta mucometra, eh, también se recuerdan de que platicábamos de que en los pequeños rumiantes existe el fenómeno del efecto macho. Entonces, en un caso que tuve eh, eran como 200 cabras, estaban separados machos y hembras, y entonces estaban arreglando y metieron los machos una temporada cerca de las cabras sin tener contacto, eso, pero estaba cerca, a la par, en instalaciones cercanas. Entonces, como no se habían entrado en monta, estaban todavía pequeñas. Entonces, después se regresaron los machos, pero entonces de las 200 más o menos, 40 desarrollaron mucometra, hidrómetra. O sea, el efecto que no sé, el efecto macho, la presencia del macho, pero no tuvo contacto con ellas. Entonces ahí es donde el caso mayor que he visto de casos de mucometra en cabras, ¿verdad? Solo por el efecto de la presencia del macho, sin haberla servido. Y ahí están unos videos donde pueden ver un útero longitudinal de una cabra normal, los voy a pegar en el aula virtual, ¿verdad? Y también una cabra con mucometra, que es un caso que tuve. El otro problema, la hidroalantide, ¿verdad? Hidroamnos, ya les dije que no es relativamente raro, muy raro en el caso de cabra. Pero se le llama ambas porque es un poquito difícil diferenciar, solo se puede diferenciar por el color, ¿verdad?
El hidroalantoides tiende a ser un poquito líquido más café y el hidroamnios pues es un poquito líquido, un poco más azulado, ¿verdad? Pero lo mejor es el mismo trastorno, pero se engloban en lo que se le llama hidropesía de las membranas fetales. Esto es uno recordatorio de la placentación, ¿verdad? Que existe el tipo de placentación, las carúnculas maternas, los cotiledones fetales, ¿verdad? Son sacos llenos de líquido y son los que encargados del intercambio de nutrientes, ¿verdad? Y la bolsa amniótica, pues lo que les mencioné, tiende a ser de color azulado, ¿verdad? Eh, también son productos. De hecho, el hidroamnios que está relacionado con problemas del feto para deglutir los líquidos a nivel de la placenta. En el caso de la bolsa lantoidea, pues es lo que les mencionaba, tiene líquidos de diferencia porque tiende a ser un líquido de color amarillo, ahí van todos los desechos fetales, ¿verdad? Es más contenido por el color, por la orina fetal, ¿verdad? Y tienen su función, estos líquidos, ¿verdad? Porque estos son los que sirven para amortiguar al feto, ¿verdad? Y a la hora del parto también, pues favorece la lubricación y que pueda salir los golpes que hay con el canal pélvico, ¿verdad? Entonces, también esto, ¿verdad? También tiene acciones como bactericida, ¿verdad? Entonces, esa es la función del líquido amniótico, aparte de las otras. El que más se incrementa al final, pues es el líquido alantoideo, ¿verdad? Estas son un pequeño esquema, ¿verdad? Como es el amnios, ¿verdad? El amnios generalmente es el que rodea al feto, ¿verdad? Y el alantoides, que está en la comunicación que existe, ¿verdad? Vimos esto en medicina, el uraco, ¿verdad? Este es lo que comunica con la vejiga y pues tiende a ser de color más amarillo. Y el corio alantoides. Uno, ¿verdad? Puede ser un riesgo para problemas de distocia, ¿verdad? Uno es más alto, ¿verdad? Hasta 10 veces. Normalmente póngale medio litro, tiende a ser hasta litro y medio, 2 litros de líquido, ¿verdad? Puede ser hasta 10 veces más eso, hasta 7 litros. Y tiende a presentarse al final de la gestación. La etiología, pues lo primero son trastornos en la circulación. Esto de insuficiencia renal, un problema de insuficiencia renal en la madre se puede reflejar un trastorno de hidroalantoides. Algo los que vimos medicina, pues también está relacionado, es uno de los efectos. También por deformaciones fetales, ¿verdad? Malformaciones fetales, ¿verdad? Pero somos el esquistosoma reflejos, ¿verdad? Que son los ciclopía, gigantismo, que también lo vamos a ver en los temas de trastornos de parto, ¿verdad? Factores genéticos también en esto, ¿verdad? En hidroalantoides. Trastornos en la irrigación a nivel de la unión carúncula y del placentoma, del carúncula y placentoma fetal, ¿verdad? También deficiencia de vitamina y selenio, desequilibrios hormonales, ¿verdad? También. Gestaciones múltiples y cuando hay también como la torsión uterina, ¿verdad? Compresión del cordón umbilical en el cual se compromete la irrigación. En esto, ¿verdad? Lo que ocurre son cambios estructurales en la irrigación, en la adecuada circulación, porque no hay disminución del transporte activo de sodio, por lo cuanto hay trasudación, hay fuga de líquido hacia, hacia el espacio intersticial. Manifestaciones clínicas, bueno, varían según el volumen de líquido, ¿verdad? Abdomen, las pobres cabras y ovejas les cuesta caminar, están bien panzoncitas las pobres, ¿verdad? Muy distendido, puede haber problema respiratorio porque no se quieren mover porque se están muy sofocadas, porque no pueden respirar adecuadamente, puede haber hambre, ¿verdad? Quiera o no, la presión de ese líquido hace que no consuman adecuada, les reduce el consumo, ¿verdad? Aumenta el gasto del corazón para bombear sangre, ¿verdad? La temperatura puede estar normal, ¿verdad? Pero si hay sensación de ansiedad porque no pueden oxigenar adecuadamente, ¿verdad? Esta es la foto de uno de la literatura de lo que es un, un líquido con hidroalantoides, un útero con hidroalantoides. Al parir se observa líquidos con coloración anormal, ¿verdad? Primero,
útero agrandado, los fetos pueden estar subdesarrollados. Acuérdense que no, el componente de esto es que no hay adecuada circulación. Presentan ascitis, ¿sí? Al hacer la necropsia los presentan, lo que revela que hay mala circulación. Pueden, edemas también, pero no son, la mayoría no son viables. Le podemos hacer la prueba de la dosimasia fetal, ¿verdad? Entonces colectamos los pulmones y los introducimos también en agua, ¿verdad? Si se hunden, pues no estaban vivos, ¿verdad? Si flotan, quiere decir que se respiran. En este caso están muertos. También vemos algunas malformaciones en la placenta, trasudación, puede haber calcificación, se miran como pequeños puntitos blanquecinos. Por eso hay que diferenciarlo de alguna micosis a nivel, porque sí se dan las micosis a nivel de la placenta, pero puede ser calcificaciones, ¿verdad? La diferencia es que estos sí tienen aspectos como de arena. Diagnóstico por ultrasonografía rectal o transabdominal. Es útil más que todo en ovejas, ¿verdad? Y el diferencial, pues uno de alguna obstrucción intestinal, algún que no sea tanto, ¿verdad? Como que afecte, sea parcial, ¿verdad? Una torsión, no tan torsión, sino una leve torsión, ¿verdad? Ascitis, algún problema, alguna insuficiencia cardíaca, principalmente del lado derecho. Trastornos de indigestión, consumo de gran cantidad de alimento de mala calidad, puede ser también de ruptura de vejiga, puede confundirse, ¿verdad? Ahí es importante se puede hacer la punción abdominal para descartar esto, ¿verdad? Medir el radio de creatinina sérica, creatinina que se colecta de líquido, ¿verdad? Puede ser por tumores, un poco raro, o abscesos intestinales, por timpanismo también, porque hay dilatación, ¿verdad? La hidrómetra, ¿verdad? Y cuando hay muchos fetos, ¿verdad? Hasta 4, que puede ser frecuente, los partos múltiples. Tratamiento 1, inducir el parto, o el aborto, ¿verdad? Con prostaglandina F2 alfa, ¿verdad? Y puede hacerse la combinación con corticoides. Cuando se utilizan corticosteroides, la ventaja es que siempre va a haber retención de placenta, entonces tenemos que estar preparados para atender la retención de placenta. También el quirúrgico, la histerotomía, ¿verdad? Primero estabilizarla porque sí está muy afectada y hay un poco de trastorno cardiovascular y cardiorrespiratorio. Entonces hay que estabilizarlos y mantenerles una buena hidratación y corregirlos, no descompensarlo tan rápidamente, ¿verdad? Si se va a vaciar, pues lo que hacemos con una aguja conectada a un venoclisis para que sea lento, porque si es muy rápido, sí se descompensan y se pueden morir, puede entrar en shock. Pues hay que drenarlo lentamente y ya después procedemos a cerrar el útero como cuando fuera una cesárea, ¿verdad? O hacer la histerotomía, ¿verdad? Quitarles el útero, pero no, generalmente se puede rescatar bien. En secuelas, ¿verdad? Puede haber eventración, ¿verdad? Platicábamos eso, ¿verdad? Hay rupturas por excesivas dimensiones del útero. Puede haber ruptura uterina también. Puede haber, les abre tanto que hay dislocación de cadera. También se puede dar eso, ¿verdad? La ruptura del tendón prepúbico, ¿verdad? También puede haber parto difícil, ¿verdad? Porque puede también atonía uterina, el útero ya no puede contraerse, es muy difícil, ¿verdad? También por esfuerzos por estar pujando, pues hay prolapso rectal y vaginal, ¿verdad? Y se complica también con, con retención de placenta, a veces metritis y también agalaxia y algunas veces también toxemia de preñez. En el caso de la ruptura del tendón prepúbico, pues, el término es desmorrexis, ¿verdad? También es eso, puede ser una consecuencia del hidroalantoides, ¿verdad? Entonces hay que hacer la diferenciación de hernias, de ventraciones, hernias, ¿no? De ventraciones. Entonces esto es muy raro en ver en cabras y ovejas, ¿verdad? Es muy frecuente en yeguas, pero sí se puede dar, ¿verdad? Entonces ya hay ruptura del ligamento suspensorio. A veces esto va a acompañar el rentón prepúbico también con que se descuelga la ubre, ¿verdad? Entonces, pues también esto, el caso de la ruptura del tendón prepúbico por hidropesía, ¿verdad? Acúmulo excesivo de líquidos, por fetos muy grandes, ¿verdad? También puede haber, esto puede ocurrir también en hembras que son cargadas muy pequeñas. También se puede presentar esta ruptura porque todavía no está el aparato corporal para
para soportar la preñez, también en gestaciones prolongadas por algunas circunstancias, ¿verdad? Y también por golpes. A veces las atropelló el tractor que estaba recorriendo la comida, o la corneó una vaca, o la tiraron en el comedero, también puede ser causa de esta ruptura del tendón prepúbico. A veces va acompañada de también de un desprendimiento de la ubre, como les mencionaba, ¿verdad? Manifestaciones clínicas, hay edema ventral, ¿verdad? Hay que revisar bien la señal de Gode positiva, hay dolor abdominal, y si hay dolor, no quieren estar de piedra, les cuesta mucho, hay problemas de taquicardia y respiración también acelerada, ¿verdad? También vamos a encontrar que se está arqueado de una vez, o sea, hay elevación de la tuberosidad isquiática y lordosis, ¿verdad? Hasta a nivel lumbar, pues se mira con caída su pancita, ¿verdad? Y también como consecuencia, lo que les mencionaba, la ubre desplazada, y la ubre puede tener hematomas y puede haber mastitis. Si llega a término, pues uno, ¿verdad? No, realmente hay que inducirles, hay que atender bien el parto. Es un parto asistido porque no presenta contracciones. En algunos casos no se produce adecuadamente el calostro, ¿verdad? Las crías sí se logran, de hecho, el caso que les cuento ahorita, sí, a pesar del tendón prepúbico, sí hubo problema para que pariera, pero sí las crías tuvieron desarrollo completo. Entonces, después de esto, hay que tratarlas porque pueden padecer eh, eh, problemas de retención de placenta y metritis, entonces hay que atenderlas, ¿verdad? Y siempre hay que estarlas porque el pronóstico siempre digan que es reservado hasta que, hasta que ya pase por lo menos 8 o 10 días, ya puede decir uno que el animal ya está fuera de peligro. Muy difícil el diagnóstico, por los signos clínicos se pueden ver que ya les mencionamos, ¿verdad? Y a veces solo es por hallazgo de la necropsia. Diferencial del uno, el edema fisiológico, el edema de la ubre, del hidroamnios, como le mencionaba, raro, pues raro en cabras. Hidroantoides sí es más frecuente en cabras y ovejas. Alguna enfermedad como vasculitis que vimos, que enfermedades como la toxoplasmosis, trypanosomiasis pueden producir esto. Neoplasia cardíaca también, y también cuando hay eventración. El tratamiento es insatisfactorio. Bueno, solo hacer restricción del ejercicio, que eso sí se le hizo a esta cabra que les digo, del ruptura del tendón prepúbico. Ponerle su faja se puede hacer, no. Hay gente que tiene pocas cabritas que sí hace estos esfuerzos, les ponen sus fajas, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado porque todos se lo vienen comiendo y todos se lo vienen mordiendo. Uno, ¿verdad? Y también para evitar eso, ¿verdad? Que puede haber daño después a nivel lumbar, ¿verdad? Porque como las desplazan por el peso. En el caso, la otra enfermedad, la toxemia de la preñez, pues, como les digo, vamos a hacer unas cosas porque la vemos con un poco más de detenimiento en el caso de medicina de animales de producción, ¿verdad? Siempre todos son factores, una enfermedad multifactorial de la nutrición, estresantes inherentes. Esta enfermedad es, las ovejas sí son altamente susceptibles, casi siempre se mueren. Las cabras también. Antes en la literatura ustedes se encuentran que dice que las cabras son más resistentes a la toxemia de la preñez. No, negativo, sí, que se mueren igual. He visto bastantes casos de estos. Entonces son factores de nutrición, factores estresantes inherentes al animal, ¿verdad? En el caso de la nutrición, pues uno, principalmente la deficiencia de proteína, alimentación, bajos niveles de energía. Los pastos de nosotros son de muy mala calidad. En el caso de las cabras hay que ser muy cuidadoso con esto porque estas no son son rumiantes, pero son de actitud folívora, o sea, andan comiendo retoños. Es otra forma. En las ovejas sí, pues un poquito más parecidos al bovino, pero siempre nuestros pastos son bien pobres. Yo he visto casos en cabras, con los niveles del pasto tenían 6% de proteína, ¿verdad? Y hemos visto, en medicina se los menciono, que cuando son niveles abajo de 7%, pues la flora ruminal, la microflora ruminal es inactiva. Entonces, es un componente, el estrés, deficiencia de proteína, ellos son un poco el requerimiento en el caso de cabras y ovejas, pues es un poco más alta la proteína. También cambios muy bruscos, el balance energético negativo, ¿verdad? Excesiva pérdida de peso. Y también a veces el exceso tratamos de compensar, y es cierto, una regla en la nutrición es que tratamos de que las hembras están muy bajas de condición antes del parto y les llenamos de comida, y eso tampoco es bueno, porque también produce esto sobre alimentación
acúmulo de grasa, ¿verdad? Y después esto se transforma en una enfermedad metabólica, después dejan de comer y se transforma en una cetosis y eso ya viene problema, ¿verdad? Eh, Esto también se da en esto, el paso de abejas de un buen pasto a la estabulación con suplemento de mejor calidad. Entonces eso hay que adaptarlas también, ¿no? Más que todas a los dos, todos los rumiantes hay que adaptarlos. Eso ocurre, ¿verdad? Y esto va acompañado de problemas respiratorios. Animales que vienen que vienen en muy mala condición y se les da una muy, así, muy abrupto, una buena nutrición, entonces desarrollan después, pueden desarrollar esta toxemia de preñez, ¿verdad? Y también problema respiratorio por aquello se recuerdan que les menciono del 3-metilindol, ¿verdad? También es esto en el estrés, ¿verdad? Preñeces múltiples, mucho frío, cambios bruscos, transporte prolongado, esto. En el caso de la alimentación también hemos animales que son alimentados con paja de trigo que es indigestible. Yo aprendí de esta enfermedad en una temporada en la granja. También uno, la competencia por el alimento, una sobrepoblación, ¿verdad? Mucho eh, para conseguir comida, va a caminar mucho para conseguir comida, ¿verdad? Entonces lo que origina un mayor gasto de energía, ¿verdad? Una mayor demanda. Y recuérdense que el feto tiende a crecer mucho en el último tercio de la gestación. Entonces es esto. Generalmente al final lo que se mueren estas son por un trastorno de encefalopatía hipoglucémica, ¿verdad? De hecho, se considera, algunos lo consideran un tipo nervioso porque realmente no son síntomas nerviosos, pero eso es una encefalopatía. Inherentes al animal, la gestación múltiple, susceptibilidad, ¿verdad? Razas que son a veces traen razas muy buenas, pero les dan muy mala alimentación. Madres que son ya viejitas, problemas de dientes, problemas podales que no pueden desplazarse adecuadamente, parásitos gastrointestinales, ya les mencioné hemoncus y mecistocirrus, también la fasciola hepática, ¿verdad? Y también daños al hígado, hepatopatías, ¿verdad? El síndrome del hígado graso no alcohólico. Este es esto, ¿verdad? El diagrama fisiológico, ¿verdad? Que realmente es un exceso de actividad. Una de las lesiones más, los síntomas es muy deprimidas, da la impresión de que da torpe y está triste, ¿verdad? Pero es porque la falta de energía, ¿verdad? Se separan, no quieren moverse, se deprimen mucho, ya están abúlicas, ¿verdad? Abúlica quiere decir que no hay respuesta al ambiente, pérdida de los reflejos, ¿verdad? De los reflejos de defensa, ya no responden a veces son atacadas por los perros, ¿verdad? Porque ya no se defienden, ¿verdad? Marcha dificultosa, referidos al sistema nervioso. También ya después en decúbito external. Esto es lo que les decía, ¿verdad? En las caras es frecuente el aborto, cuando no es muy severo, pero sí se puede morir. Esta enfermedad es más fácil prevenirla que curarla. Casi siempre el pronóstico de recuperación es muy bajo, un 33%, no todas. Casi todas se mueren. Siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Como les dije, es un trastorno, es la movilización grasa, hay olor a acetona, acetonemia. Y ya cuando hay esto es lo que les digo, la encefalopatía hipoglucemia, ¿verdad? Ya es muy difícil, van a ver que está caída, hay temblores, va a haber rechinido de dientes, es característico, ¿verdad? Entonces eso nos indica, cuando ya llega a nivel central, ya es muy difícil sacarlas de esa etapa, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Una de las lesiones en toxemia en la preñez es esto, el hígado graso. Y hay degeneración grasa también, ya a nivel eh, general, ¿verdad? Se mueren generalmente. Y esto, ¿verdad? El hígado da una apariencia amarilla, ¿verdad? Amarillenta. También vamos a encontrar las glándulas adrenales aumentadas de tamaño, hay hemorragia cortical. También vamos a encontrar daño hepático, hay daño a nivel de los riñones, ¿verdad? Degeneración glomerular, por lo cual puede ser una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? También vamos a encontrar a nivel del cerebro una encefalopatía, ¿verdad? Y esta es necrosis de las células de Purkinje. El diagnóstico por el examen clínico, ¿verdad? Generalmente no es un animal, a veces son varias las que se presentan. Hay hipoglucemia abajo de 40 miligramos por decilitro.
Sí vamos a ver los cuerpos cetónicos, esto nos indica, este es un indicador de que hay movilización grasa, ¿verdad? También hay beta-hidroxibutirato, también la medición de cetonas en orina, el papel pH va en estos, a veces se utiliza mucho la medición del pH en las hembras antes del parto, es un buen indicador de enfermedad metabólica, que les pronostica, ¿verdad? Cuando estas hembras antes del parto tienen un pH ácido de la orina. Recuerden que los herbívoros tienen un pH alcalino, ¿verdad? Si estas hembras antes del parto presentan un pH ácido, eso quiere decir, la orina, un pH ácido, eso quiere decir que que esté padeciendo ya el síndrome de un trastorno hepático, por exceso principalmente por el exceso de cetonas, ¿verdad? Y hay esto, ahora se puede hacer por el laboratorio con las tiras de pH que usamos. En el caso de esto, va, como les dice, es un tratamiento que es de encefalopatía hipoglucémica, pues lo ideal es un suero glucosado, ¿verdad? Ya sea por vía intraperitoneal en las primeras etapas. A veces cuesta canalizarlas porque están muy deprimidas. Entonces, si lo van a hacer por vía intraperitoneal, pónganselo, se lo pueden poner a chorro, no necesita, ¿verdad? Buscan intraperitoneales del lado derecho, introducen la aguja, ¿verdad? Si no se mueve, quiere decir que no toca en una tripa, ¿verdad? Entonces lo ponen lo más alto pegado a la lumbar, ¿no? Lo ponen. Y de preferencia lo ponen, pero tibio, a temperatura corporal, porque si lo ponen muy frío, se les va, ¿no? Puede que les entre en shock. Entonces lo ponen por bien, no hay riesgo, solo lo más aséptico posible, ¿verdad? Echar alcohol, poner. Funciona, porque a veces están muy deprimidas y no se puede. También soluciones al 10%, ahora tenemos glucosa de la solución de X50, que eso se puede poner, las dosis son más bajitas, ¿verdad? Un 25 a 100 ml, ¿verdad? Mientras que un suero son de 250 hasta un litro. Esto. Y electrolitos también, dar también electrolitos, si es por vía oral, pues también se pueden dar soluciones, las soluciones deportivas tipo pedialite también por vía oral también, porque esos zapatos tienen acetato, tienen propionato que aparte de que favorecen la hidratación, también favorecen la producción de energía. El tratamiento, también el propilenglicol, ¿verdad? Se puede utilizar. No recomendar más de 10 días, ¿verdad? Se les puede dar 100 gramos 2 veces al día, pero no más de 10 días, no se recomienda más de 10 días. En melaza se los pongo pues como fuente de energía, ¿verdad? Como, como, como fuente de energía, ¿verdad? Sí, funciona, solo hay que tener cuidado porque tiene mucho potasio y puede dar diarrea. Entonces, dosis máxima 200 gramos diluidos en un volumen igual de agua, o sea, medio litro, y darlo en pequeñas tomas porque sí puede darles diarrea, ¿verdad? Bicarbonato se les puede dar también, o la solución Ringer lactato por vía intravenosa. Sustancias lipotrópicas, la colina, ¿verdad? Los aminoácidos azufrados como metionina, vitamina B12, también lisina, ¿verdad? Tiamina. Y alimentos que sean apetecibles y fibra de buena calidad. Se puede inducir el parto, ¿verdad? Pero sí es esto. Se puede usar también insulina como si fuera un tratamiento de diabetes, ¿verdad? Para mejorar la glucosa. Se menciona también la de acción retardada, la zinc-protamina, insulina zinc-protamina. Aquí hay una mezcla que se puede hacer. Se puede hacer para darles por vía oral, ¿verdad? Se disuelven en 250 ml de agua. Y también eso sí no lo es, más la adición de 0.4. Lo que pasa es que esto tiene una gran cantidad de energía, lo que les va a producir una hiperglucemia. Entonces, con aplicar la insulina, lo que van a hacer es que no sea tan elevada la, la azúcar, pero lo pueda controlar más adecuadamente la insulina, ¿verdad? Porque ese problema les da una gran cantidad de energía y después se les vuelve a dar otra vez otra hipoglucemia. Entonces, la idea es esto, este es el principio de esto, es mantener eh, una glucemia normal. La prevención, alimentar de forma adecuada en la fase final de la gestación, hacer lotes por tamaño o delgadas, normales y gordas, que eso cómo cuesta. A veces desplazan a estas cabras y ovejas en los animales, miran a las más delgadas o las más pequeñas como débiles y entonces las desplazan, comen más unas que las otras. Siempre hacer la adaptación gradual, cualquier alimento, pues hacer una prevención, lo que les mencionaba, ¿verdad?
una ración de energía, ¿verdad? Digeribles, ¿verdad? Siempre tener cuidado con la acidosis ruminal, ¿verdad? También adecuada proteína digestible, ¿verdad? Hablábamos en bovinos de 7, estas son proteínas del 10%. Suplemento vitamínico mineral, ¿verdad? Y también acceso a agua fresca y limpia. Hacer el manejo adecuado de las hembras que van a parir, ejercicio moderado, ¿verdad? Eso también previene muchas distocias que estén caminando y también, aparte de eso, reduce los problemas de dígitos, ¿verdad? Quiera o no, el caminar les ayuda a, a desgastar las pezuñas. Desparasitaciones, ¿verdad? Cualquier situación de estrés, el hacinamiento y en algunos casos eliminar a las hembras susceptibles porque tiene un alto a repetirse. Y eso lo viví yo en la granja. Algunas operamos hace años que tenían problema, que habían ovejas y que había ese problema. Les hacíamos cesárea y tendía a ser el problema. Entonces, en la granja se terminó, no porque se han ido las ovejas, el problema de toxemia preñez, sino que se les mejoró. En vacaciones se les deja muy buena comida, porque si no, ahora las cabras también, si no hay problemas de toxemia de preñez. Siempre como recomendaciones, siempre hacer también si son lecheras las cabras, en el caso de las cabras, pues que haya una adecuada producción de calostro. Prevenir también el balance energético negativo, ¿verdad? La perecondición corporal. Hacer montas dirigidas, ¿verdad? Maynor me estaba contando que en su viaje a Israel también a veces le prolongan en las cabras los partos, ¿verdad? Para que también reducir este problema de toxemia de preñez, ¿verdad? Y también que se les descuelguen las ubres, ¿verdad? Entonces, también se les puede hacer eso, ¿verdad? Que son cabras muy lecheras, pues alargarles la gestación, ¿verdad? No preñarlas tan luego, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? El diagnóstico temprano de la preñez para hacer el secado, ¿verdad? Que tengan, igual que las vacas, un solo descanso de por lo menos 2 meses. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?